Bueno, vamos a dar inicio a la segunda parte del repaso de funciones. En esta ocasión vamos a trabajar la habilidad que corresponde a analizar una función a partir de sus representaciones. Aquí entra mucho lo que tiene que ver con gráfica de la función y con determinar a partir de la gráfica distintos elementos: dominio, codominio, ámbito, monotonía, todo esto. Entonces, para empezar, yo les voy a decir que cuando nosotros hablemos de que en una gráfica se quiere buscar el dominio de la función, vamos a buscar el dominio. Eso se va a leer de izquierda a derecha. Por eso aquí ustedes ven que viene una flechita así. O sea, lo leo de aquí para acá. Y lo leo siempre en el eje X. Entonces, ¿dónde queda concentrada esta función? Si yo encerrara en un cuadrito, ¿dónde está esta función? Un cuadrito que represente todo lo que ella contiene. Vean que empieza en -5 y termina en 8. Entonces, en este caso, nuestro dominio va a ser de el -5 hasta el 8. Porque se lee en el eje de las X. Entonces, en el eje de las X es todo esto lo que está seleccionado. El -5, vean que tiene una bolita cerrada. Entonces, el intervalo se pone cerrado. El 8 también tiene un puntito pintadito, entonces significa que va cerrado. Lo que corresponde al ámbito, el ámbito de la función, se lee de abajo hacia arriba. Entonces, por eso ustedes van a ver esta flecha así, en el ámbito y en el codominio, pero en general en el ámbito. El codominio ya casi vemos que se puede tomar de pronto todo R. Entonces, eso se lee en el eje Y. Vean que esa función yo la dejé encerrada en este recuadro. En el eje Y vean que quedó encerrada desde el -2 hasta el 7. -2 cerrado, 7 cerrado. Entonces, el ámbito o rango va de el -2 hasta el 7. Por lo general, cuando a mí me hablan de una función que va de A en B y me dan esta notación, el codominio me lo dan. Este B vendría siendo el codominio. Si no me lo dan, yo asumo que el codominio es R. Entonces por aquí tengo más cosas que analizar, pero quiero que en todas estas gráficas analicemos lo mismo. Vean de nuevo. Si yo encierro toda esa gráfica en un cuadrito, vean dónde está encerrado. En el eje X, ¿cuál sería su intervalo? El intervalo que se está usando. Empezando en dónde, en el eje X. -7. En -7, muy bien. Y ese -7 va abierto. Y terminando en 5. Y ese 5 va cerrado. Recuerden, bolita sin pintar va abierto. Y abierto significa corchetes hacia afuera. Significa que ese extremo no está incluido. Bolita pintadita significa que va cerrado. Y cerrado son corchetes hacia adentro. Y significa que sí está incluido. Ahora el ámbito, ¿de dónde en dónde? En el eje Y, ¿de dónde en dónde quedó seleccionado? Desde -6 a Desde el 4. -6 al 4. -6 Muy bien. abierto. -6 abierto y 4 cerrado. Excelente. En este ejemplo 2,
otra vez, hago, ay, no, hago un cuadrito que me marque de dónde en dónde quedó seleccionado. No es que ustedes tienen que hacer un cuadrito, pero digamos, para que me lo entiendan mejor, es que yo uso esta forma. De dónde en dónde quedó encerrada la función. Vean lo que pasa. Esto significa, esta flecha, significa que no para en 6, ¿verdad? Esa flecha significa que eso va a seguir, seguir, seguir. Y esta flecha significa que también va a seguir, seguir, seguir. Entonces, en el eje X, ¿cuánto queda seleccionado? -8 Menos y infinito. -6. Menos infinito, porque esa flecha significa que eso Ah, se va a ok. estirar para allá todo lo que se quiera. Ah, De ok, hecho, profe. voy a borrarle aquí, digamos, voy a borrar esta parte para indicarle a usted que esta flecha me va a decir a mí que eso yo lo puedo mover para allá todo lo que quiera. Y este lado también. O sea, que no es un cuadro que yo pueda terminar, como si hice antes, ¿verdad? Porque es un cuadro que este, yo tengo que continuar porque la función va a seguirse estirando para los lados. Entonces va a ser de menos infinito al más infinito. Y cuando ponemos infinito siempre se pone abierto, pero de menos infinito a más infinito es lo mismo que decir el conjunto de los números reales. Vamos con el ámbito. ¿De dónde en dónde quedó seleccionado? Creo que sería de menos infinito ¿Correcto? a, a 7. Excelente. Del menos infinito hasta el 7. Infinito, aquí esto va a seguir bajando, todo lo que quiera, pero la parte más alta es donde está el 7. Muy bien. Tengo por aquí una gráfica más. Dominio, bueno, vamos a ver, esta función habría que usar como dos cuadros para encerrarla, porque primero, como está separada, tengo que encerrarla aquí, ¿lo ven? Y la otra parte se encerraría de aquí para allá. Entonces vean que si yo en el eje X saco la sombra de este cuadro, está aquí, y si saco la sombra de este cuadro, sigue, ¿verdad? Entonces, en el eje X que está quedando seleccionado, empezando en dónde? Menos infinito. Menos infinito. No, -7. menos Menos 7. 7. No es menos infinito porque no hay flecha, ¿verdad? Si aquí hubiese una flecha, ahí sí yo le digo, sí, menos infinito, pero Ah, no, ok. en este caso no hay flecha. Entonces es ahí donde termina el punto. En menos 7 y va cerrado hasta, aquí Modo parece infinito, como ahora que, sí. aquí Menos parece 3. como que hay un corte, pero vea que un cuadro inicia donde este termina, justo ahí empieza ese. Aquí está abierto, aquí está cerrado. Entonces lo tomamos como cerrado. Hasta más Ahí sería más infinito. infinito, porque Ajá, ahí sale la correcto, flechita, ¿verdad? correcto. Ah, ok. Ahora, pensemos en el ámbito del eje Y. ¿Qué se estaría usando? Vean, si usted saca la sombra para el eje Y de este cuadro, sombrea todo esto. Y si saca la sombra de este otro, en el eje Y, sombrea todo esto. ¿Qué se está usando? ¿De dónde en dónde? Empezando en dónde? -3 Del a Menos más 3. menos, infinito. del menos 3 al 3, correcto. El menos 3 abierto o cerrado. Cerrados. Abierto. Abierto, abierto. Cerrados. Abierto. Mm, no, el menos 3 va cerrado, véale el punto. Pintado. Pintado significa cerrado. Y el 3 abierto o Abierto. cerrado. El 3 Ah, sí, abierto. abierto. Ahora le pongo unión porque estoy juntando todo esto con todo este. Iniciando en dónde? 5. En A- 5. abierto o cerrado. 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 Hasta Más infinito. Ah, no. Sí, creo que sería más más infinito. infinito, Más correcto, sí. infinito. Más infinito porque Sería esta abierto. flecha va a indicar que va a subir, subir. Entonces, ven, si en algún ejercicio nosotros nos pidiesen trabajar dominio, para ver. Mm,
Si nos pudiesen a trabajar dominio, como en este ejercicio, que es el ejercicio 20, vean que lo que es la función es lo que está en negrita, las otras líneas son líneas punteadas. Entonces, vean, nosotros aquí diríamos, esta función se ubica aquí y también aquí, ¿verdad? Entonces, si le sacamos la sombra a esto sobre el eje X, ¿cuál de estos conjuntos, o no vean los conjuntos, díganme en cuál sería el dominio aquí? Dominio de F. La C. ¿Empezando Espérate. en dónde? No, pero sería la D porque comienza de 0 a 3, la primera parte. Y la segunda sería de 7 a más infinito porque hay una flechita. ¿A dónde está la flechita? Por ahí está la X, hay una flechita. No, pero es Supongo que que ahí este es continúa. el eje. Yo La digo que es la función C. Es la C porque no hay más infinito. Sí. es la C, porque la gráfica es esta, lo que está en anaranjado. Esta flechita es del eje, los ejes siempre llevan flecha, pero la función es lo que está pintado en anaranjado. Entonces es empezando en 0, terminando en 3, el primer intervalo, de eso no hay duda. Y lo otro comienza en 7 y termina en 9. Esta flecha es flecha del eje Y, no flecha de que la función tenga flecha. Siempre me guío con lo que son como las funciones o con la gráfica. O sea, ¿Correcto? no, nunca con lo que es las X ni las Y. Solo es como para los números en sí. Sí se tiene que guiar con esto, pero lo que manda es la gráfica. Ok, O sea, ok. usted está evaluando la gráfica. Los ejes siempre van a tener flecha. Usted tiene que fijarse es cómo se le comporta la gráfica. Si la gráfica lleva flecha o no lleva flecha. No si los ejes llevan flecha. Ah, ¿Me ok, explico? profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, bien, esta es una pregunta posible. Vamos a ver si alguna nota aquí trabaja en dominio. Ah, bueno, ámbito. En esta misma gráfica, ¿cuál va a ser el ámbito? Si sombreamos sobre el eje Y, ¿de dónde en dónde? El ámbito. De 3 a 3. De 0 a 7. Ahí haríamos una unión, supongo. Habríamos una unión, sí, pero no me lo están diciendo bien. ¿Sería 3? No, no, mentira. 0 a 3 De 0 a 3 y de 4 a 7. y de 4 a 7. De 7 a 4. No, de 4 a 7 porque se pone de menor a mayor. O sea, vean que si ustedes agarran este recuadro y sombrean aquí, y agarran el otro y sombrean el eje Y, es de 0 a 3 y de 4 a 7. 0 abierto, cerrado. Cerrados los dos. Cerrado. Ajá, y 4 abierto, cerrado. Cerrado también, profe. Cerrado los dos. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio 21 nos preguntaban eso. Entonces, esa es la opción C, de 0 a 3 y de 4 a 7. ¿Dudas en eso? No, profe. No. Ok, vamos a fijarnos en este otro. En este otro nos habla de dos funciones. Bueno, abajo se trabaja con uniones, intersecciones y todo eso, pero aquí en particular necesito saber cuál es el dominio de la función f, y la función f es esta que está pintada de amarillo. Dominio en el eje X. Si ustedes sombrean el eje X, lo que se usó, ¿cuál va a ser el dominio de f? De 1 a 4. De 1 a 9. ¿De 1 a 4 o de 1 a 9? Profe, ahí son dos gráficas, ¿verdad? Sí, son dos Está la gráficas. F y la G. La Y de lo que es la amarillo, F ajá, sería de 1 a 9. de 1 a 9, muy bien. 1 abierto, cerrado. 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 9 abierto, cerrado. Cerrado también. Cerrado. Ok, ese se llama el conjunto A. El ámbito de F. Ese sería el conjunto B. En el eje Y, ¿qué se usa? Imagínense que usted sombrea sobre el eje Y lo que está pintado de amarillo. De El 1 a 1 8. a 8. Muy bien, de 1 a 8. 1 abierto, cerrado. Los dos Cerrado los cerrados. dos, profe.
Los dos cerrados, muy bien. Ahora hablemos de el dominio, pero de la función G. La función G va a ser la que voy a pintar de celeste. Si ustedes necesitan llevar lápiz de color para que puedan trabajar y entender las cosas como tienen que hacerlo, los llevan, ¿verdad? Lapiceros, todo eso. Dominio de G. Ahora, el dominio de G le pusieron C aquí. Dominio para G. ¿De dónde en dónde? 4 De a 4 a 5. 5. 4, 5. De 4 a 5. Excelente. ¿Abierto o cerrado? Cerrados los dos. Cerrado. Muy bien. Y ámbito. De 1 a 5. De 1 a 5 cerrados los dos. Muy bien. Muy bien. Ese se llama conjunto D. Va a ser de 1 a 5. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en esta función pedía más cosas, o en este ejercicio pide más cosas, pero es que estoy aprovechando los ejercicios para calcular dominios y ámbitos en los que los pidan. Creo que ahí. En este me parece que también, en este ejercicio 11 nos pide identificar si esos son funciones o no. Según lo que nosotros vimos ayer, si yo paso aquí una línea y esa línea pega 2 veces, ¿esto es función o no es función? No es función. No es función. La A no sería función. Si yo paso la línea, bueno, aquí no afecta, ¿verdad? Aquí podría ser función, pero ahora hay que analizarle el dominio y hay que analizarle el ámbito, ¿verdad? En esta gráfica, ¿qué dicen ustedes que sería el dominio en B? Para esta, ¿cuál sería un posible dominio? Menos 2 a Menos 2. 2 a más infinito. Ajá, del menos 2 al más infinito. Ok, para esta. ¿Y un ámbito? Sería de menos infinito a Ajá, 5. de menos infinito a 5. Excelente. Esa voz me parece como desconocida. ¿Quién es el que me está hablando? Kevin prueba, pero ando con enfermillo un toque. Ah, con razón. Entonces el Sí, frío pega duro hoy en día. Juan. ya sí la entendí. Bueno, entonces creo que la parte de dominio y ámbito ya la tenemos dominada. Vamos a hablar ahora de otra característica. Hablemos de monotonía. La monotonía es donde la gráfica crece, decrece y es constante. Entonces, si hablamos de monotonía, hablo de que la función sea estrictamente creciente, que sea estrictamente decreciente, o que sea constante. Ok. Cuando es estrictamente, estos intervalos los manejamos abiertos. ¿Ok? ¿Qué les puedo decir de la monotonía? La monotonía se lee de izquierda a derecha. También en el eje X. ¿Cuándo va a ser creciente? Imagínese que usted va, me queda muy horrible, ¿verdad? Nunca he aprendido a hacer bicicletas, debería aprender a hacer porque usted va en una bicicleta de izquierda a derecha. Si su bicicleta sube, es creciente. Si su bicicleta baja, es decreciente. Y si su bicicleta se mantiene horizontal, es porque es constante. Entonces, vamos a analizar aquí. Voy a olvidarme de esto que pinté y ahora pensemos. Voy en bicicleta, ¿verdad? ¿Qué voy haciendo aquí? Subiendo, voy creciendo. Subiendo. Entonces, eso es un intervalo creciente. Pero lo tengo que responder con el eje X. Entonces, va a ser creciente
de el menos 7 hasta el menos 2. Abierto y abierto. ¿Qué voy haciendo aquí? Constante. Constante. Pero lo respondo con el eje X. ¿De dónde en dónde? Empiezo Del en menos menos 2 al 2 1. al 1. Correcto. Los constantes también se pueden poner cerrados, pero trabajemos nosotros abiertos. Aquí, Decreciente. decreciente. Desde aquí hasta aquí. ¿Cuál intervalo es? Del 1 al 5. Del 1 al 5. Muy bien. Abierto, abierto. Profe, Por una aquí, pregunta. dígame. Ahí siempre lo vamos a hacer con X. Siempre se responde con X, los intervalos de Ok. monotonía. Profe, una pregunta. Dígame. Siempre vamos a poner las cosas abiertas, no importa. En los estrictamente crecientes, sí, sí. Y en los demás puede variar. Ajá. En los intervalos de monotonía los ponemos abiertos siempre y cuando lo digan estrictamente. Si nos dicen creciente, puede aceptar que sean cerrados los lados también. Si solo nos dicen creciente. Profe, ¿usted va a Ujú. subir esta clase? Claro, la estoy grabando Ah, ok, gracias. con mucho gusto. Profe, la última, profe, ¿cómo hago para saber cuándo ponerlo? O sea, no entendí esa parte. ¿Cómo hago para saber cuándo ponerlo cerrado y cuándo abierto? Ok. Nos iba a Siempre que preguntar yo porque trabajemos, arriba estaban cerrados y los puso abiertos. ¿a dónde? Es que yo les Ahí. dije por aquí, Solo hay uno abierto. que los intervalos de monotonía los manejemos siempre abiertos. A veces, cuando me hablan sin la palabra estrictamente, a veces aceptan que uno los pueda poner cerrados. Si solo me dicen creciente o solo me dicen decreciente, yo puedo aceptar que los extremos sean cerrados, pero mientras me digan estrictamente creciente, estrictamente decreciente o constante, yo los manejo abiertos siempre. Eso por una cuestión de definición. Pueden aprendérselos así. Los intervalos de monotonía los ponemos abiertos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es mi monotonía Constante. aquí? Constante. Constante. Entonces, ¿de dónde en dónde? De menos infinito a menos 1. Correcto. Del menos infinito hasta el menos 1. Abierto y abierto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí. Creciente. Creciente. ¿De dónde en dónde? Del menos 1 al 2. Correcto. Vean que insisto en que se responde con la parte de abajo. Del menos 1 hasta el 2. Aquí. Creciente. Decreciente. ¿De dónde en dónde? Del De 2 2 al 6. Abierto, abierto. Del 2 al menos 6. infinito. menos Al más infinito. infinito. Cierto. No, más infinito, perdón. Sí, perdón, Más, perdón, más infinito. más infinito. Es que acuérdense que en el eje X, si usted se mueve hacia el lado derecho, está moviéndose hasta más infinito. No importa si la flecha va para arriba o va para abajo. Lo que importa es que vaya hacia la derecha. Si ya estuviéramos hablando de ámbito, entonces, hablando de ámbito, más bien, ir para abajo es menos infinito y ir para arriba es más infinito. No importa si ese para arriba se fue para el lado izquierdo o para el lado derecho, ¿verdad? No importa. Lo que nos interesa es si va para arriba o si va para abajo. O sea, no importa la posición en que vaya la flecha, si para la izquierda o para la derecha. Si va para arriba va para más infinito. Si va para abajo va para menos infinito. Eso en Y. Ahora en X es, si va para la izquierda, va para menos infinito. Y si va para la derecha, va para más infinito. Aquí, bueno, voy borrando todo esto porque es que si no son demasiadas cosas y lo que hacemos es confundir. ¿Qué voy haciendo aquí? Ahí, Creciente. creciente. Y aquí, Creciente. creciente. O sea, son dos crecientes. Va a ser creciente desde el menos 7
hasta el -3. menos 3. Muchos se resbalan y ponen 3. Y créanme que eso es muy común y es uno de los distractores que viene en las preguntas. O sea, tiene que fijarse es en el eje X. De menos infinito a menos 3, abierto en ambos. Le pongo una coma. Y ahora digo, desde el menos 3, ¿hasta dónde? Más infinito. Hasta el más infinito va a ser abierto. ¿Verdad? Infinito siempre abierto. Esto va a ser creciente. Decreciente, no hay nada decreciente, entonces se pone vacío. Este ejercicio tiene que ver con crecimiento y decrecimiento. Nos preguntan que si del año 2013, bueno, voy a hablar de contexto, este lo resolvimos ayer, pero lo quise tomar aquí porque estamos hablando de gráficas. Este ejercicio habla del índice de precios al consumidor, dice toda una reseña que se calcula mediante una investigación de los precios reportados por 3.100 establecimientos sobre bienes y servicios. La recopilación de precios se realiza en las regiones de planificación del país con mayor concentración de población, según el censo del 2011. La siguiente gráfica muestra el índice de precios al consumidor desde el año 2008 al 2015 y nos pide verificar cuáles de estas dos afirmaciones son verdaderas. Dice la primera afirmación, del año 2013 al 2015, 2013, 2015. ¿El índice creció? No. No, esta es falsa. Segunda afirmación. El índice del precio al consumidor en el año 2012, o sea, aquí, fue inferior a un 6%. Sí. Sí, verdadero. Entonces, cuando nos preguntan cuáles de ellas son verdaderas, vamos a decir que la única verdadera es la 2. Por lo tanto, la opción D es la correcta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, ok. Voy a fijarme cuál otro tiene que ver con crecimiento y decrecimiento. Esto ya nada. Esto tampoco. Este dice, un intervalo del tiempo en el cual aumentó la temperatura corresponde a. Primer intervalo. Me habla de 2 a 6. ¿Aumentó la temperatura? No. 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 Segundo intervalo. Me habla de 4 a 6. ¿Aumentó la temperatura? No. 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 Tercer intervalo, de 0 a 4. ¿Aumentó la temperatura? No. No. No, Cuarto intervalo, de 6 a 8. ¿Aumentó la temperatura? sí. Sí. Sí, porque es este intervalo. ¿Vieron qué fácil? Sí, profe. Profe, digamos, usted responde, o sea, respondemos ese 36 bien. ¿Eso significa un punto o cómo? Sí, eso significa un punto. Ah, Bueno, facilísimo. esa vara. bueno, vea, es que las FARO viene así. Son 37 preguntas de selección única y 4 preguntas, no, más bien, 4 preguntas, no, perdón, una pregunta de 3 puntos, una pregunta de respuesta construida, que esto viene siendo como un desarrollo. Entonces son 37 de selección única y una de respuesta construida. Son 38 preguntas, pero son 40 puntos. Acuérdense que aquí a nosotros no nos interesa mucho si usted se gana un 100, un 80, un 40, un 50 en FARO. El asunto es que la nota suya de sexto vale un 60% de su nota para saber si se gradúa o no, si es bachiller o no. Y la nota de FARO vale un 40%. Entonces, digamos que cada punto que usted se gane en FARO es un porcentaje, es un 1% de puntos para pasar bachillerato. Más fácil verlo así. Cada punto de FARO me estoy ganando 1% para el bachillerato. Y al final, yo para bachillerato necesito tener por lo menos un 70%. Yo les hablé a ustedes de que si ustedes llevan el próximo año en sexto notas de 80, ¿verdad? Les dije, llevan un 80 en las notas de sexto por .60,
eso equivale a un 48. Es decir, que a ustedes lo que les están haciendo falta para pasar es un 22%. Así que de estos 40 puntos que tiene, ganándose 22, ya usted obtiene el 70 para pasar, ¿verdad? Yo esperaría que no se conformen con el mínimo, pero cada uno de estos puntos representa 1% a la hora de sacar el promedio de bachillerato. Dice aquí que cuál es la temperatura promedio a las 6 horas. A las 6 horas, ¿cuánto parece que es la temperatura? 18. 18. ¿Ok? Bueno, creo que... Bueno, por aquí habla otros de... que si la masa de la niña... Vamos a ver qué dice este problema. Considere la siguiente representación gráfica de una función para responder los ítems 41 y 42. Esto es la masa en gramos y aquí está el tiempo en días durante un estudio de 120 días de la vida de una niña. Entonces empieza primero diciendo que hay que verificar si esto es verdadero o falso. Primera afirmación. La masa de la niña a los 60 días, fíjense, a los 60 días fue de 7000. Sí. Sí. Sí, profe. Sí. 60 días me manda 7000. Correcto, verdadero. Siguiente afirmación. El incremento de masa de la niña entre los 60 y los 120, ¿cuánto incrementó? ¿Cuánto incrementó? ¿Cuánto subió de peso esa niña? 2000 gramos. 2000 ¿no? gramos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esos 2000 gramos, porque ella estaba en 7000 y pasó a 9000. Me dicen que ese incremento, o sea, esos 2000, si será cierto que es menor que el incremento que presentó desde su nacimiento, o sea, desde aquí, desde que nació, hasta los 60 días. ¿Cuánto aumentó de su nacimiento a los 60 días? 7000. 3.000 No, 7000 no. ¿Acaso nació pesando 0? 3.000 gramos. 4000. 3.000 gramos. Ah, 4000, porque nació pesando 3000 y a los 60 días tiene 7000, o sea, son 4000. Entonces nos pregunta que si ese incremento fue menor que este. Ya me parece que sí, ¿verdad? Que sí es cierto, que fue menor el incremento. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Las dos. Ambas son verdaderas. Ambas. Muy bien, ambas verdaderas. A ver, ¿qué otra cosita les quiero explicar de aquí? Bueno, imágenes y preimágenes en una función. Ayer hablé de eso un poquito. Yo les decía que siempre que tengamos un intervalo, poner aquí imágenes y preimágenes. Siempre que tengamos un par ordenado, XY, es de preimagen imagen. ¿Se acuerdan que se los he dicho 1000 veces? Pi, preimagen imagen, XY. Entonces, aquí, si no es gallo, es gallina. Si a usted le dan la preimagen, le están pidiendo la imagen. Si a usted le dan la imagen, le van a pedir la preimagen. No hay más, ¿verdad? Entonces aquí, las preimágenes son X, las imágenes son Y. Entonces, en este ejemplo, me pregunta una preimagen del -2. Voy borrando otra vez todo lo que está ahí marcado. Igual queda grabado, así que no se pierde. Preimagen del -2. Entonces yo les digo a ustedes, preimagen, imagen. Me están preguntando por qué. Por la preimagen. O sea, me están preguntando por la X. Tengo que buscarle la X a -2. Cuando Y vale -2, chiquillos, entonces usted va a trazar la recta que pasa por Y igual -2. Y igual -2 es una recta horizontal. Las rectas Y igual a número son horizontales. Y nos vamos a fijar dónde pega esa recta. Está pegando aquí y está pegando aquí. Yo no puedo inventar cuál es esta pareja, pero sí puedo saber claramente que este otro valor es 5.
Por lo tanto, la preimagen de menos 2 es 5. La imagen de menos 2, entonces yo otra vez hago preimagen, imagen. Y a mí no me da pereza hacer esto n veces, ¿verdad? Porque me están pidiendo ahora la imagen. O sea, ¿quién es este? ¿De quién? Del número menos 2. Entonces ahora yo necesito buscar si x vale menos 2, ¿quién es su pareja? Entonces, como x vale menos 2, las rectas que son de x igual a un número son rectas verticales. Entonces yo voy a trazar una recta vertical que pase por menos 2. Mi recta vertical es esta. ¿Dónde tocó? Aquí no toca nada porque es que esto no es gráfica, esto es una línea punteada. Toca solamente 4. aquí, entonces se relaciona con 4. F de 5, cuando a usted le digan f de tal cosa, cuando le digan f de x, le están preguntando quién es la y. O sea, le van a dar el valor de la x y a usted le van a pedir la y. Es lo mismo que le estén buscando la imagen del 5. Entonces aquí usted sabe que es x vale 5 y le tienen que estar preguntando por la y. Entonces, de nuevo, es una recta vertical que pasa por 5. ¿Dónde está pegando? Y aquí. Y ese valor es menos 2. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. En este otro, la imagen del 6. Entonces, como les digo, no les dé pereza. Ustedes tienen preimagen, imagen. Le están preguntando por la imagen. ¿De quién? Del 6. O sea, le están diciendo cuando x vale 6, entonces usted va a trazar la recta que pasa por 6. ¿Dónde está pegando? Ya hay aquí. ¿Y ese valor cuánto es en el eje Y? Chiquillos, eso 0. equivale a 0. Correcto, 0. Preimagen de 4. Entonces, preimagen de 4. Preimagen, imagen. Me están preguntando por la preimagen del número 4. O sea, me están dando que la y vale 4. Entonces vamos a trazar aquí la recta que pasa por y igual a 4. Las rectas y igual a un número son horizontales. Las rectas x igual a un número son verticales. ¿Dónde toca? Toca aquí, pero no sé cuál es ese valor. Pero toca aquí, que es menos 1, y toca todos estos. O sea, cualquier punto o cualquier valor de x menor que menos 1 sirve. Yo voy a poner menos 1, pero sirve menos 2, y sirve menos 3, y sirve menos 4. Todos esos sirven. Aquí, imagen de 3. Entonces, ahora vamos con la imagen del número 3. Preimagen, imagen. Imagen de 3. O sea, x vale 3. Entonces vamos a trazar en x igual 3 una línea vertical. ¿Dónde está tocando? Aquí. ¿Y ese valor en y cuánto es? 6. 6. Ahora me dice la imagen, de nuevo, preimagen, imagen. Imagen de menos 3. Entonces vamos a trazar ahora la recta por menos 3. Aquí pareciera que toca dos veces, pero ustedes saben que un punto toca y el otro no. ¿Cuál es el que de verdad toca? ¿El abierto o el cerrado? El cerrado. El cerrado. ¿Y ese valor que le corresponde cuánto es? 5. 5. Excelente. Vamos a ver, por aquí había uno. Aquí. F de menos 1. O sea, le están diciendo F de menos 1, chiquillos, es la imagen de menos 1. Le están preguntando quién es la Y. Así que la recta vertical la vamos a trazar por el menos 1. No se ve muy bien, pero es aquí. Ustedes la ven muy bien, pero es por aquí. Por ahí. Está pegando es aquí. ¿Y ese valor cuánto es en Y? Menos 5. Menos 5. Si ustedes van estudiados, si ustedes se preparan, este tipo de exámenes no tiene que representar mayor dificultad que lo que se ha venido trabajando, ¿verdad? Porque es la misma materia que hemos visto. No debería por qué ser más complejo que que lo que hemos venido haciendo nosotros.
Esta pregunta no la respondí, pero no tiene que ver con eso, entonces todavía no la voy a responder. Creo que son como esa la única que venía. Ahora, eh, qué otra característica? Bueno, estas gráficas no me van a funcionar para eso, pero puedo hablarles de las intersecciones. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando buscamos la intersección con X, siempre llévale 0. O sea, siempre van a ser de la forma número, coma 0. Intersección con Y, X vale 0. Así siempre van a ser de la forma 0, número. Creo que en esta función no me sirve, pero no, sí. Para dónde toca el eje, ¿dónde toca el eje X? Toca el eje X aquí, aquí, pero no sé los números, ¿verdad? Y aquí toca el eje Y. Entonces aquí está tocando el eje Y en el par ordenado 0,4. Esta, ¿dónde toca el eje X? Aquí, en 6. Entonces la intersección con Y, perdón, con X va a ser 6,0. ¿Dónde toca el eje Y? Aquí, 4, 5, 6. Va a ser 0,6. En esta, ¿dónde toca el eje de las X? Aquí, en menos 5. Entonces va a ser menos 5,0. ¿Y dónde toca el eje Y? Aquí. Lo que pasa es que ese valor no lo puedo inventar. Por eso no voy a apuntar cuánto es. Voy a fijarme si hay alguna otra en esta. No me están preguntando eso, chiquillos, pero voy a aprovechar la imagen para explicarlo. Cuéntenme de esta gráfica cuál es la intersección con el eje X y cuál es la intersección con el eje Y. Del eje X Menos hay 2 y 2. menos Sería X. 2,0, 2,0, hay que darla completa. ¿Y la intersección con Y? 0, 5. 0,5, muy bien. En esta solo hay una, que es 0,0. 0,0 sirve de intersecciones de X y de Y al mismo tiempo, es la única. En esta no hay nada, ni con X ni con Y. Bueno, eso sería. Luego, podemos hablar de intervalos donde la función sea mayor a 0, menor a 0. Y para eso, yo les voy a mencionar que, déjenme ver, cuando nosotros tenemos el plano cartesiano, o sea, tenemos nuestro eje X, que es una línea horizontal, eje X o eje de abscisas. Cuidadito, les van a preguntar la intersección con el eje de abscisas y usted no va a saber qué es una abscisa, ¿verdad? Viendo la intersección facilísima. Este es el eje de ordenadas, o sea, eje Y. Aquí van a haber dos regiones, chiquillos. Pasa esto. Lo que esté por encima del eje X, lo que esté por encima del eje X es donde la función es positiva. ¿Ok? Lo que está por debajo del eje X ay, yo quería un cosito de estos. Lo que está por debajo del eje X es donde la función es negativa. Negativa. Y lo que queda justo sobre el eje X no, sí. No se ve.
Mejor lo voy a poner como en rojo, que se vea bien. Ajá. Lo que queda sobre esta parte roja es donde la función se hace 0. Entonces en la parte roja es donde f de x es igual a 0. Aquí es donde f de x sea mayor y aquí es donde f de x sea menor que 0. En esta gráfica, que vean que voy a necesitar borrarle todo eso que apunté, porque si no, entre tanta raya lo que va a hacer es crear confusión. Como les digo, en el video queda, lo único es que aquí me interfiere a la hora de explicar lo siguiente. Entonces, tenemos lo que está por encima del eje X, o sea, lo que quede aquí, en esta parte naranja, es donde la función es mayor a 0. Y vean que aquí quedó este pedacito. Lo que pasa es que no, esta función no me sirve para hacer eso porque no sé cuál es este valor, pero eso es lo que está por encima. Lo que está por debajo del eje X es este pedacito. Entonces sería esta parte y esta parte, ¿verdad? Eso sería lo que quedó por debajo. Ahí no los puedo apuntar porque me faltan los valores de la X para poderlo responder, pero aquí sí. Aquí sí lo voy a poder apuntar porque en esta gráfica sí está completa. Tiene todos los valores. Entonces voy borrando todo esto para que no se haga un enredijo. Vean, lo que queda por encima del eje X, voy a pintarlo de naranja. Eso, si nos fijamos en el eje X, va desde menos infinito hasta el 6. Mayor a 0, entonces, del menos infinito hasta el 6. El 6 lo voy a poner abierto. ¿Por qué, profesora, va a poner el 6 abierto? Porque el 6 está quedando en el área roja, no en el área naranja ni en el área celeste. ¿Qué está quedando en el área celeste? Del 6 al más infinito. Entonces, de 6 hasta más infinito. Abierto y abierto. ¿Por qué el 6 abierto? Porque el 6 es rojo, no es naranja y no es celeste. Todos estos intervalos de ser mayor a 0 y menor a 0, entonces me faltó apuntar por aquí. Estos se leen en el eje X. Se leen en el eje X. Lo único que se lee en el eje Y es el ámbito. De ahí en fuera todo lo demás se responde con intervalos de X. Todos son intervalos de X. Voy borrando esto. Vean. ¿Qué queda en la parte naranja? Queda esto, esto. ¿Qué queda en la parte celeste? Esto. Y el menos 5, ¿cómo es? El menos 5 es rojo. Entonces, si les pregunto por ser menor a 0, ¿qué quedó en la parte celeste? Del menos 7 al menos 5. Del menos 7 al menos 5. El menos 7 se va a poner cerrado porque vean que el punto cerrado que tiene el menos 7 quedó sí en la parte celeste. Pero el menos 5 se va a poner abierto porque el menos 5 no tiene el cerrado en la parte celeste, lo tiene en la parte roja. Luego, en la parte naranja, del menos 5 abierto hasta, aquí parece que 3 va abierto, pero este lo cierra, o sea, me explico, esto va a tomar todo este intervalo, todo este, ¿verdad? Y el celeste está tomando, sí, el celeste estaría tomando todo este. Entonces, ese naranja podemos empezarlo desde el menos 5 abierto y terminarlo en el más infinito. Porque aunque esto sea un huequito, este puntito de aquí viene y lo tapa. Y permite que se tome todo completo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Yo ya casi creo que vamos terminando. Nada más voy a revisar los ejercicios que quedaron. Bueno, este fue de falso y verdadero, ya lo hicimos. Este 11
En el 11 era de saber si estas gráficas correspondían a funciones. Esta, con solo verla, que toca 2 veces, ya sabemos que no es función. La segunda, teníamos que analizarla. En la segunda, nosotros aparte, sacamos nuestro dominio y nuestro ámbito. Y resulta que coinciden, ¿verdad? El dominio este, de menos 2 a más infinito, coincide con este dominio que está aquí, de menos 2 a más infinito. Y el ámbito de menos infinito a 5 coincide con este. Entonces me parece que sí podría ser una función la g. Por lo tanto, la respuesta es que solo la 2. O sea, la respuesta correcta es la D. Esta ya la habíamos hecho, la 15. Esta 20 también ya la habíamos hecho, la 21 también. En esta necesitábamos del dominio del ámbito de las dos funciones y ahora sí, ya teniendo esos conjuntos, o sea, teniendo que el conjunto A va de 1 a 9, teniendo que el conjunto B va de 1 a 8, cerrado, teniendo que el conjunto C de 4 a 5 y que el conjunto D de 1 a 5, vamos a ver qué es lo que están preguntando abajo, porque abajo pregunta que si hay una función que tiene por dominio a A unido con C, la unión de A y C. Entonces, ¿cuál es ese intervalo? Entonces, vean, esto era muy fácil, acuérdense, en esto en algún momento lo vimos nosotros y dijimos, bueno, el conjunto A iba de 1 a 9. Digamos que por aquí está el 1 y hasta 9, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Que va cerrado, entonces yo lo ponía pintadito, así, y decía, bueno, es todo lo que está desde el 1 hasta el 9. Este es el conjunto A. El conjunto C, que me están pidiendo la unión con C, el conjunto C va de 4 a 5. 1, 2, 3, 4. Por aquí andará 4. Ay, me quedó el mismo color. Está como pegadilla, computadora. Ahí está. De 4 a 5. Entonces nos preguntaba que cuál era la unión de esos conjuntos. Y si usted junta este con este, al final lo que queda pintado es del 1 al 9. Entonces la opción correcta es la A. ¿Se acuerdan que en la unión era juntar? En la intersección era buscar lo repetido o lo que estaba doblemente pintado. Aquí ahora nos pide decir, bueno, si hay una buena función que tiene por ámbito este conjunto, la B intersecada con la D. Entonces vamos a decir B intersecada con D. ¿Quién es B? B es de 1 a 8. Entonces yo voy a marcar desde el 1 al 8, cerrado en ambos, ¿verdad? Porque ahí lo dice así. De 1 a 8. Y D es el conjunto que va de 1 a 5. De 1 hasta 5. Entonces por aquí andará 5. Y entonces de 1 a 5. No sé qué le pasó a lo que pinté naranja. Se desapareció. Pero, ¿qué quedó pintado de dos colores? El número 1. Solo el número 1. De 1 a 5. De 1 a 5. Entonces la respuesta correcta aquí sería la D. De 1 a 5. Profe, ¿Sí? ¿Cómo, profe? Me perdí ahí. porque es de 1 a 5 si bueno, es el que tenga más espacio pintado doble, digamos. Porque si tiene del 1,4. Como 1,4. Sí, No es es que en la C dice 1,4. Sí, pero es que están preguntándole cuál es la intersección de esos dos conjuntos. Y es todo lo que esté pintado doble. Todo. No solo una parte. Ah, ok, entonces el número más alto, digamos, que esté pintado doble. El intervalo mayor que esté pintado doble. Ajá.
Ok, gracias. Con mucho gusto. Es que, O sea, profe, no importa no, que no puede ser de 1 a repita los- 4, no puede ser de 1 a 4, porque entonces usted estaría dejando votados todos los números que están entre el 4 y el 5. 4.1, 4.2, 4.71, 4.82. O sea, todos esos números que son infinitos los estaría dejando votados. No sé si me expliqué. Sí, profe. Ok. Y bueno, este ya lo habíamos hecho. Este 37 también. De este 41 y 42 hicimos el 41. Nos faltó hacer el 42. ¿Dónde la niña tuvo menor incremento en la masa? No sé. Voy a llevarme como la imagen para abajo, como tal vez para tenerla más cerquita y poder ver qué es lo que me están pidiendo, porque me están hablando de intervalos específicos. A ver. ¿Cuál opción identifica el tiempo en días entre los cuales la masa de la niña tuvo el menor incremento? Vamos a ver, de 0 a 30, ¿cuánto incrementó? Aquí tenía 3000 y en 30 quedó en 4000. Aquí incrementó 1000, ¿verdad? De 30 a 60, ¿cuánto incrementó? $4,000. No, 3000. 3000. En 30 estaba en 4000 y en 60 estaba en 7000, así que el incremento fue de 3000, ¿verdad? Dijimos. De 60 a 90, aquí estaba en 60 y 90 hasta aquí. ¿Cuánto incrementó? 1,000 más. 1000, ajá. Y de 90 a los 120, ¿cuánto incrementó? Como 500. Como 500. No se sabe exactamente, pero lo que nos preguntan es que cuál de estos tuvo. Ay, yo dije el menor, dije yo, y es el mayor incremento. ¿En cuál incrementó más? B. En Entre el B. 30 y 60. Ajá, en la opción B. ¿Dudas hasta aquí? No, claro. No. Ok, bueno.